Estamos en la recta final de nuestra octava de la Pascua. Ya será una semana desde que la alegría del resucitado inundó nuestro corazón en aquella noche de la vigilia pascual. Y hoy la liturgia y concretamente el Evangelio nos presenta, del Evangelio de San Marcos, un pasaje que es una especie de síntesis de lo que estuvimos reflexionando durante toda esta semana en las apariciones del resucitado a los suyos. Nos habla el Evangelio cómo Jesús se apareció primero a María Magdalena. Nos da ahí un detalle muy curioso. El Evangelio de San Marcos dice: de la que había arrojado 7 demonios. María Magdalena, que al encontrarse con el Señor, como lo escuchábamos el pasado lunes y martes, ella se alegra y corre presurosa a anunciarlo a los discípulos. Después, nos dice el Evangelio, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban camino a una aldea. Escuchamos también esta semana la aparición a los discípulos de Maús, que ellos, cuando se encuentran con Jesús, invierten su camino, ya no vuelven a su aldea, sino que retornan a donde están los discípulos para anunciarles que Jesús ha resucitado. Y dice el Evangelio: después se apareció a los 11, que estando reunidos, hay un detalle muy curioso, porque tiene un común denominador las apariciones del resucitado en torno a los discípulos, que ellos no creyeron. Ellos no creen. No le creen a María Magdalena, no le creen a los discípulos camino de Emaús, y ni siquiera terminan de creer cuando Jesús se aparece en torno a ellos. ¿Qué es lo que les echa en cara el Señor? Es una expresión muy interesante en el Evangelio. Jesús les echa en cara su incredulidad, la dureza de su corazón para reconocerlo y creer que Él ha resucitado. Y es muy providencial que este Evangelio nos lo presente la liturgia en este día. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos avanzado en esta octava de Pascua. Hemos sido testigos de la resurrección del Señor, decía, desde la vigilia pascual. Tal vez Dios nos ha hablado de tantas formas. Tal vez Dios nos ha hecho entender que Él ha vencido, que no tengamos miedo, que confiemos en su poder, que confiemos en que Él está de nuestro lado. Pero, ¿qué es lo que puede pasar? Que después de este recorrido, como que no terminemos de creerle, como que sigamos dudando, como que sigamos nosotros enfocados en nuestros problemas, enfocados en lo que no está bien en nuestra vida, y como que lo hemos dejado un poquito a un lado. La dureza de nuestro corazón para creer en el Señor. Y Jesús en el Evangelio les echa en cara a sus discípulos, y hoy nos lo podría echar en cara a nosotros, hombres, mujeres, cristianos de poca fe, que no creemos en la resurrección, o que nos cuesta trabajo creer que de verdad el Señor es más fuerte que incluso la muerte. Vemos cuál es el problema de los apóstoles en el Evangelio. ¿Cuál es uno de los impedimentos? Sí, si bien es la dureza de su corazón, pero hay un impedimento también muy grande que les impide creer en el resucitado, que les impide reconocerlo. Y el Evangelio nos lo dice: ellos estaban llorando, agobiados por su tristeza. En otras palabras, encerrados en sí mismo, en sus penas. Eso, hermanos, nos impide llenarnos de la alegría de la resurrección, Cuando nosotros estamos como ellos, encerrados en lo que nos duele, encerrados en lo que nos pone tristes, encerrados en lo que nos enoja, encerrados en nuestros egoísmos, en lo que nos hicieron, en lo que no queremos perdonar, nos llenamos tarde o temprano de incredulidad. Y a Jesús le duele que no le creamos. A Jesús le duele que no reconozcamos
y que no dejemos que su resurrección transforme nuestra vida, porque eso, tarde o temprano, nos mantendrá en nuestras tristezas y en nuestros dolores. ¿Cuál es el drama de nuestro tiempo? Que la gente parece que cada vez cree menos en Jesús. Y digo que es un drama, digo que es un problema. ¿Por qué? Porque en la medida en que el hombre de nuestro tiempo ha dejado de creer, ¿qué creen? Que se ha llenado de tristeza, que se ha llenado de dolor. Hoy hablamos de tantas formas de ansiedad, de tantas formas de tristeza, de tantas formas de desesperanza. ¿Por qué? Porque hemos dejado de creer. Y hoy Jesús viene a recordarnos: cree en mí, cree que he resucitado, porque eso es lo que nos permitirá salir de lo que nos duele, salir de lo que no entendemos, para anunciar al Señor. Y fíjense cómo en la primera lectura nos presenta otra cara de la moneda. Los discípulos que finalmente creen son capaces de salir a anunciar. Así terminaba el Evangelio: vayan y enseñen a todo el mundo y prediquen a toda criatura el Evangelio. En la primera lectura, en el libro de los Hechos, es lo que vemos. Los apóstoles ya no tienen miedo, porque no están encerrados en sí mismos. Ellos salen e incluso los encarcelan, los persiguen, los golpean. ¿Y qué es lo que ellos dicen? No podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho grandes cosas, Él ha resucitado. Hermanos, en esta mañana, al ir terminando nuestra octava de Pascua, pidámosle a Jesús el don de creer en Él, de creer en la resurrección, de llenarnos de la alegría de la resurrección, para que también nosotros salgamos de nuestros problemas, salgamos de nuestras tristezas y anunciemos al mundo la alegría de creer en Cristo. Que por intercesión de la Virgen María, el Señor nos conceda todas estas gracias. Así sea.